Conversatorio Historias de familias de personas con discapacidad. Práctica Pedagógica 7, docente en los ámbitos de familia, comunidad y sociedad. 2023-2, licenciatura en Educación Especial, estudiante Isabel Cristina García Gallo, asesora Mariela Rodríguez Arango. Cada persona tiene una historia única e intransferible, la cual, sumado a factores externos, marca nuestra forma de ver y vivir la vida. Conocer las historias de familias de personas con discapacidad nos permite visualizar y tener un acercamiento a un contexto y enfoque totalmente nuevo e importante, el cual radica en conocer qué dinámicas se dan alrededor de la familia y la comunidad. Conocer dichas historias desde nuestro rol como docentes nos permite comprender cómo la cultura y el contexto van evolucionando y permitiendo que la inclusión y equidad social tengan lugar cada vez más en nuestra sociedad, pero también los obstáculos y condiciones de inequidad en torno a los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Bienvenidos a esta experiencia. Espero que te encuentren bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Espero sean bienvenidos a este espacio, al cual espero sea de su agrado y sobre todo que sea de aprendizaje. Este espacio ha sido pensado desde la práctica 7 de la licenciatura de Educación Especial, que se enfoca en el rol de docente desde la familia, comunidad y la sociedad. Me presento, yo soy la moderadora de este evento, mi nombre es Isabel Cristina García Gallo, estudiante de la profe Mariela, quien está aquí presente, y tenemos como invitado especial al señor Leonardo, aquí presente, que es autor de un libro. En la agenda tenemos primero la presentación y el saludo, la introducción del evento, la presentación del invitado, el diálogo y un espacio para preguntas, por si son pues, como en el camino, para que alcen la mano y pregunten con toda confianza. Creamos este espacio porque cada persona tiene una historia única e intransferible, la cual, sumando a factores externos, marca nuestra forma de ver y vivir la vida. Conocer las historias de familias de personas con discapacidad nos permite visualizar y tener un acercamiento a un contexto y enfoque totalmente nuevo e importante, el cual radica en conocer qué dinámicas se dan alrededor de la familia y la comunidad cuando una condición como la discapacidad aparece. Conocer dichas historias desde nuestro rol como docente nos permite comprender cómo la cultura y el contexto van evolucionando y permitiendo que la inclusión y equidad social tengan lugar cada vez más en nuestra sociedad. Estamos con el señor Leonardo Giraldo, él es padre, Hernando Giraldo, perdón. Es padre de una niña de 12 años con trastorno del espectro autista, creador del canal de YouTube precisamente llamado Transformación de Vida, que tiene el propósito de hacer visible la condición de autismo desde las experiencias familiares y generar conciencia social también por medio de su libro llamado Autismo, Transformación de Vida, una obra que desde una vivencia familiar tiene el propósito de generar conciencia hacia la condición social. Es un libro que nos habla pues como de cómo superar el duelo por el diagnóstico, cómo entender mejor las características de la condición y eliminar esos mitos y barreras que no favorecen su desarrollo y limitan las posibilidades de las personas con TEA. También nos habla de cómo generar redes de apoyo para unir esfuerzos en la sensibilización de la comunidad por la neurodiversidad, y él también es miembro de la junta directiva de la Corporación Corazones Azules en Medellín, por la realización de charlas orientadoras a padres de familia desde la vivencia personal en los diferentes aspectos en este proceso. Bueno, sabemos pues que muchas cosas pueden estar en el libro, pero quisiéramos que nos cuentes sobre cómo fue la experiencia familiar en cuanto al reconocimiento de una discapacidad. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero es, mi nombre es Leonardo Hernández Giraldo, como ya lo dijo, un gusto estar acá dando un poco de esa vivencia, compartiendo un poco de lo que nos ha tocado experimentar en este camino, que ya prácticamente estamos hablando de 10 años
desde el diagnóstico de autismo de mi hija, Sara. Y pues generalmente cuando uno recibe una noticia, sobre todo cuando es una noticia que involucra una condición del neurodesarrollo que no es visible, sí, que digamos se identifica más por otra serie de factores, más que por lo físico, por ejemplo, es muy complejo porque uno no tiene mucho desconocimiento. Entonces lo primero es eso, lo primero es saber lo que uno tiene al frente. Más con una condición como el TEA, el trastorno del espectro autista, que tiene unas variables bastante complejas de asimilar, y si a uno de eso le suma el duelo, porque ya ahorita pues habla del duelo y es vital traerlo a colación porque uno lo vive, el impacto es fuerte de una noticia que uno no espera, de una condición que uno desconoce, por lo tanto, en familia, unidos, hay que empezar a trabajar en eso. Primero, conocer muy bien a su hijo, bajo la condición y la condición en sí. Y a partir de ahí, como padres, empezar a llevar el mensaje al resto del entorno, porque es muy fundamental. Al momento, por ejemplo, del diagnóstico, ya ella estaba escolarizada en un jardín regular, pero no tenía lenguaje verbal, por ejemplo. Entonces, lo que nos enseñaban era transmitirlo, hacer retroalimentación y empezar a garantizar que las necesidades de la niña empiezan a ser atendidas en cada parte donde ella interactuaba. Colegio, familia y obviamente el eje terapéutico que también es muy fundamental de cara a empezar a avanzar en eso que ellos tienen limitación o dificultad. Entonces fue mucho como esa primera etapa de conocer, de aprender, de vivir, de cambiar la mirada también, porque lo que digamos o lo que esperábamos vivir probablemente no voy a hacer, pero esta otra nueva situación de igual manera la conciencia nos iba a dar otras experiencias y otros resultados con mucha satisfacción también. Te pregunto, entonces, ¿cómo qué crees que han sido, cuáles fueron las dinámicas que tuvieron las familias que tuvieron con esta información? Como te dice, un antes y un después del diagnóstico. Pues aquí sí es conveniente como saber un poco de la historia, porque ya no es repetido cuando he dado el libro, cuando me han dicho que cómo empezó el proceso, yo identifico que previo a saber de autismo, ya había otro diagnóstico antes, que era el de la epilepsia. O sea, primero nosotros empezamos a trabajar en tema de la epilepsia con Sara, que obviamente a nivel de central, esa sí es una enfermedad, el autismo no lo es, pero la epilepsia sí. Se debía medicar y se debía empezar a hacer un proceso diferente. Ya no era vaya pediatra, sino vaya neuropediatra, ya eran otras, digamos que diferencias versus los neurotípicos con lo que era crecimiento y desarrollo, por ejemplo, que ya no era una cita normal, sino una cita de UTEC, era unidad de prevención clínica. Entonces, claro, esa incertidumbre de que la niña había retrocedido, de que ya había avanzado durante 6 meses hasta que le dio la epilepsia, nos desgastó un poquito más, nos generó más ansiedad que el mismo diagnóstico, porque cuando nos dio la noticia del diagnóstico nos dio una respuesta a lo que ya era evidente, que era diferencias entre Sara versus un niño para la edad, y fue lo que empezamos a detectar. Entonces, el camino empezó a ser diferente, la dinámica empezó a ser de alto compromiso. Y menos mal, pues, fue así porque nos dio la posibilidad ya luego, estando en corporación, de hablar de un padre con coherencia, de decir, hay que empoderarse, ¿sí? Esto es diferente, pero no es una situación de tragedia como muchos pretenden ver, sino que hay que empezar en el caminar. Ese recorrido va a ser diferente, pero de igual manera hay que tener suficiente compromiso para poderlo garantizar. En un inicio, ¿cómo afrontaron, cómo se sintieron
y como que redes de apoyo tuvieron al inicio o por el contrario no tuvieron. Nosotros no tuvimos una red de apoyo al principio. Digamos que es diferente, por ejemplo, el tema del duelo, de cómo lo vive un hombre, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un padre o una madre. Pues, obviamente el padre, dentro de su forma también de ser, es más racional, es más emocional la mujer. Pues claro, a Sandra le correspondió vivir un poco más de angustia natural, ¿cierto? Ese sentimiento emocionalmente también estuvo con un poco de ansiedad que le generaba incertidumbre porque no sabíamos lo que era el autismo. Y como veníamos de pronto de escuchar o de ver cierta información muy parcializada, no teníamos como mucho conocimiento. Entonces nos generaba un poco de incertidumbre, ¿sí? Naturalmente, a todos les sucede. Pero en el caso mío, yo soy, por ejemplo, ingeniero de profesión, yo lo he dicho en uno de espacios. A mí, por ejemplo, la estructura mental del enfoque en solucionar, que es propio de la ingeniería, me ayudó a decir a Sandra, pues, hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, vamos a hacer lo que corresponda y aprender lo que se debe aprender por el bienestar de la gente. Entonces, ese enfoque como en la acción, por lo menos en el caso mío, me evitó pensar tanto o pensar más de la cuenta, ¿cierto? Si no están a la parte, obviamente, responsabilizarme por lo que yo venía teniendo o trabajando a esa etapa, a esa fecha, ya era un plus, ya era algo adicional, no era digamos, una crianza habitual, ¿sí? Entonces ya generaba o implicaba en nosotros poner un poco más de esa exigencia y de la disposición para aprender. Y al principio digamos que nos encerramos mucho nosotros dos a transmitir a las familias, pero hacerlo nosotros. La red de apoyo era lo que nos decían en Integral, por ejemplo, o lo que Laura Viera, que es una institución que también frecuentaba Sara, también nos retroalimentaba. Pero a nivel de padres de familia, a nivel de ciertos grupos, no. Hasta ese momento no. Por ejemplo, el tema de la facturación llegó a finales del 2016, o sea, ya llevábamos 3 años de ese proceso, cuando recién estábamos o siendo parte de la organización de una red de apoyo, una comunidad en torno al autismo, aquí pues en Medellín. Pero cuando nosotros empezamos en corporación, no lo hicimos desde el que necesita que le solucionen o que le ayuden, que lo orienten, sino desde el que empezó a orientar a los que apenas estaban empezando. ¿Sí? Y aún la corporación sigue creciendo el número de familias que llegan así como nosotros estuvimos al principio. Entonces, en eso se compone ser nosotros la red de apoyo para los que apenas van a empezar. Hablando de redes de apoyo, aún cuando uno escucha autismo, son muchos mitos y muchos prejuicios, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los más comunes con los que te has enfrentado tanto para personas externas como para familias que se encuentran en eso? Bueno, en el libro hay un capítulo que habla de los mitos. Y yo lo titulé Autismo Realidades a partir de paradigmas. Porque los paradigmas son esas creencias que aún se mantienen, en los que de pronto no están tan informados en torno a lo que realmente es la condición. Por eso yo digo que son realidades. Voy a nombrar 7, voy a nombrar los más comunes dentro de esos 7, que los 7 están desarrollados en el libro, como para tener claridad. Lo primero, lo dije hace un momento, es que mucha gente cree que el autismo es una enfermedad. No lo es, ¿cierto? Es una condición del neurodesarrollo. O sea, si hablamos de la parte ya técnica, se llama trastorno del espectro autista desde hace 10 años, ¿sí? Con el DSM-5. Entonces, lo primero es entender que no es una enfermedad porque es un tema del neurodesarrollo. Y físicamente no se evidencia nada, solo en la interacción social, en la parte de comunicación o en la parte comportamental, dentro de las características propias del TEA.
Lo que sucede es que tiene comorbilidades, pero eso ya es un tema aparte. Una de ellas es la epilepsia, que esa sí es una enfermedad. Entonces no puedo asociar, si bien a veces va muy de la mano, y es muy frecuente que se den ambas, la epilepsia es una cosa, la que por eso se llaman comorbilidades. Son condiciones asociadas, pero que se pueden presentar al mismo tiempo. Entonces no es una enfermedad. Lo segundo es decir que todos son muy inteligentes. No sé si no lo han escuchado. Uy, no, son brillantes, todos son, hasta genios hablan bien. Eso es un mito, porque el espectro autista es muy amplio. Entonces, no podemos decir todos son X o todos son Y, es ninguna característica. El TEA como tal tiene 3 niveles, y esos 3 niveles son una clasificación bajo la cantidad de apoyos que la persona requiere. Si son apoyos muy notables, está en el nivel 3. Si son apoyos notables, está en el 2. Si es un apoyo más básico, más superficial, está en el nivel 1. Pero son del espectro, todos los 3 niveles. Entonces, no es que todos sean inteligentes, porque pues, realmente, si uno los lleva a la diversidad, pues nosotros, los seres humanos, somos todos muy inteligentes. ¿Para qué áreas? Eso es muy relativo, ¿cierto? Este puede ser, por ejemplo, en el caso de una persona con una inteligencia musical, por ejemplo, para el área de física, para el área técnica, como ingeniería, una área teórica como derecho o medicina, ¿cierto? Pero puede ser muy malo en otras cosas. Entonces, es también un mito de la condición, pero es de entender bajo el criterio de diversidad que todos somos diferentes, pero todos tenemos potenciales para unas cosas y para otras probablemente no. Entonces, es un mito, que todos son muy inteligentes. Lo otro es que todos son muy agresivos. También se escucha mucho que, no, es que son muy agresivos. Y muchas veces ese mito origina la negación de cupos, por ejemplo, en la parte educativa. Porque desconoce eso, no saben el por qué sucede, por ejemplo, una crisis de conducta en una persona con autismo. Puede desconocer que puede obedecer, por ejemplo, componentes sensoriales, porque ellos son hipersensibles a los estímulos que les llegan a través de los sentidos. La conducta no es per se, la causa puede ser un tema de algo que les está afectando en el entorno, ruido, luz, olores, texturas. Eso puede desencadenar una inflexibilidad conductual. O lo otro que se llama intereses restringidos. Pero aquí es de fondo la pregunta. Ellos tienen intereses restringidos y a veces son obsesivos sus intereses. Entonces, también pueden inflexibilizarse en su conducta si quieren hacer algo y no les deja, pero no se les gestiona la manera correcta de darles una instrucción o de anticiparles el por qué no pueden hacer eso en ese instante. Una pregunta, ¿y ellos cómo manifiestan esos intereses recibidos pues, en el entorno? Pues digamos que ellos, dentro del tema de intereses restringidos, hay una característica adicional que uno debe saber que existe, se llama atención en turno. ¿Sí? Ellos, dentro del procesamiento de la información, normalmente tienen atención en turno, lo que llaman sobreselectivo. Es decir, pueden fijar su atención en un punto en específico y únicamente les interesa eso, ¿cierto? O los motiva eso o quieren hacer eso. Entonces ahí el entorno, pero, bueno, un paradigma, que ellos viven en otro mundo. No, pero tienen atención en túnel, sí. No es que estén desconectados del mundo, simplemente que están enfocados en algo que les interesa, que les captan todo su foco. No es que estén, no perciben, pero están ahí. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, porque es un mito muy presente, no, es que están tan en el mundo. Entonces, cuando decimos que están en un mundo, no conectamos fácil
porque desconocemos, por ejemplo, trabajar un tema de atención conjunta. Entonces yo primero adopto su foco de atención para luego traerlo al mío, porque él no lo cambia fácilmente, pero yo con algunas estrategias puedo hacer que cambie el foco de atención, pero no es tan disperso, porque tiene atención en turno. Entonces puede manifestar un interés o algo que lo motiva, algo que quiera aprender, porque está enfocado en eso, ahí. Entonces yo debo identificar, porque por ahí me puedo ir a enseñarle algo en lo cual él puede ser muchísimo mejor, pero eso no quiere decir que sea genio. Puede ser más excelente porque percibe detalles que nosotros no. Sí, más mayor, y porque tienen una capacidad de almacenar información visual mucho mayor a la de nosotros. Nosotros somos muy dispersos, nosotros no captamos detalles, pero ellos sí. Yo le puedo preguntar a alguien ahorita si sabe que colores, por ejemplo, una marca que está allá, y eso lo percibió él y para mí fue paisaje. ¿Sí? Entonces, es lo que decir, ellos vienen a otro mundo, ellos, es una enfermedad, que ellos son muy inteligentes, son muy agresivos. Bueno, y todos estos de qué manera como que han afectado el desarrollo de su vida cotidiana como familia. ¿Cómo crees que? Pues lo que pasa es que por eso yo el libro lo llamo transformación de vida, porque a mí me afecta en la medida que yo no entienda que voy a vivir algo muy diferente en toda la vida, ¿cierto? O sea, la condición de autismo no es algo que se cure por el que es una enfermedad, es algo en lo cual se avanza desde que se hagan buenas intervenciones y se haga el deber en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, se le enseña a la niña la manera que ella aprende, no es la manera que me enseñaron a mí, ¿cierto? Porque ahí no la voy a enganchar. Entonces, al principio, como cualquier proceso de aprendizaje, claro que genera esfuerzo, desgaste, exigencia, también frustración, ¿sí? Porque es un tema de paciencia y constancia. Pero eso es mientras uno aprende, porque a nosotros nos lo decían, por ejemplo, en integral. Esto se va a volver para ustedes el día a día, o sea, parte de su rutina de cotidianidad, y pues realmente es así, pero eso viene después de mucha repetición. Al principio, para poder ejercer ese ritmo de aprendizaje, obvio que hay que tener mente más abierta y transformar a nivel familia, a nivel hogar, todo lo que se necesite acorde con las necesidades que ella muestra, ¿sí? Porque a la que hay que apoyarla es a ella. Sí, el autismo, como lo decía ahorita, tiene 3 niveles de apoyo, entonces siempre va a requerir el apoyo. La idea es que ese apoyo cada vez sea menor para poder garantizar una autonomía en ella, porque no siempre vamos a estar, ¿cierto? Hay que dejarla la mayor medida posible preparada para lo que es el mundo, ¿sí? En sociedad, en el tema educativo, en todo. Entonces, en esa primera etapa es de mucho compromiso, mucha energía, mucha disposición de transformar toda esa mente, porque a veces le llegan a uno, claro, situaciones en las cuales uno tiende a compararse y eso es muy perjudicial. O sea, aquí no hay que comparar nada. Sara tiene Sara es un universo ahí, ¿cierto? Y nosotros debemos enfocarnos en enfocarla a él. ¿Sí? Después es que el entorno empieza a ser consecuente y a medida que nosotros le vamos diciendo cómo es, ellos van involucrados. Pero al principio padre y madre, ambos, ojalá, porque muchas veces eso es más de la mamá, ¿cierto? Vemos que el trabajo se ve más en el rol de la madre, de ese compromiso, de que ella es la que aprende, de que ella es la que va a terapia, de que ella es la que hace lo. El papá tiene otro rol, pero el papá tiene que meterse más en el rol protagónico de desarrollo, de ayudar y aportar en el desarrollo de la niña o del niño, sobre todo en la etapa temprana, es donde más hay que
meterle no, Sí, porque casi siempre uno es a la mamá, pues en ese tipo de situaciones y me alegra que el papá también se empodere y muestre que también es importante ser presente para ellos. Ahorita hablabas algo de los apoyos y quería como, aprovechar para mencionar, como que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia frente a la inclusión y accesibilidad de Sara. bueno, es que el tema de accesibilidad obedece como a otra serie de condiciones, ¿cierto? Ahora llamémoslo inclusión, que es un concepto que hoy en día pues, se habla. Cuando uno habla de inclusión, en condiciones neurodiversas, estamos en un panorama que se está procurando cambiar en conciencia, ¿cierto? Porque como no es una condición visible, y bajo los paradigmas que algunos nos mencionaban ahorita, hay mucha barrera aún, ¿cierto? Y de lo que se trata es de que no se nieguen oportunidades de desarrollo a una persona que tiene, aparte de posibilidades, que tiene capacidades, obviamente pues son diferentes, pero igual son capacidades que un ser humano desarrollo, lo que requiere son, bueno, el derecho está, es un derecho constitucional, pero es un tema de oportunidades, algunas oportunidades de crecimiento, de avance, porque el entorno de participar, o sea, no es solamente ni de un bando ni del otro, o sea, padres con su rol, el colegio con su rol en cualquier etapa, y otro tipo de instituciones con su rol y su aporte. Si nos vamos al sistema educativo, el decreto 1421 lo establece claramente. ¿Cierto? Ahí está la responsabilidad de cada ente y de cada actor en el sistema, incluyendo los padres. Entonces, el padre primero, ¿sí? Que se involucre y empieza a trabajar para poder generar mayor avance y que el niño llegue con la niña en condiciones en que el sistema lo acepte, lo incluya como es, pero que en el sistema también se dejen gestionar ciertas áreas en un trabajo en equipo. Porque muchas veces uno llega como padre a un colegio y la barrera es que no lo dejan trabajar de la mano. Y no debe ser así, porque los criterios que uno, por ejemplo, aprende para hacer en casa, en el colegio también deben hacerlo. Sobre todo si hay unos niveles más complejos. Por ejemplo, en el caso nuestro, Sara fue diagnosticada en su momento nivel 3, porque cumplió 5 años y ya no tenía un lenguaje verbal. Entonces, la comunicación era por los pictogramas, todo el tiempo. Entonces, claro, nosotros aprendimos a hacer eso por un tema de aula abierta, antes de saber del autismo, y en el jardín donde ella estaba, establecimos unos lineamientos en que se trabajara de la misma manera, ¿cierto? Con anticipación, con uso de visuales, con la toma de turnos, para que ella no fuera tan inflexible, con esa serie de, digamos, tips más básicos, las recomendaciones más sencillas de ejecutar en el día a día. Y en el jardín en su momento hubo muy buena disposición, lo que de pronto no pasó en el colegio ya, porque en el colegio hay un rigor académico, que en el jardín no, porque en el jardín era mucho en torno al juego. Y por ejemplo, enseñar por medio del juego es demasiado valioso, ¿sí? Porque nos permite incorporar, por ejemplo, la toma de turnos, o incorporar seguimiento de instrucciones, aunque en el juego no debe haber, debe ser más libre, o incorporar juegos simbólicos, que para ellos es muy difícil, ¿cierto? Ellos son muy literales y muy, digamos, tienen una rigidez cognitiva, no son tan fácil el tema de imaginación o el juego de roles, pero por medio del juego en un jardín se puede trabajar mucho en eso. Es uno de lo que nosotros empezamos a ver. A medida que nosotros íbamos sabiendo todas esas herramientas, por parte de la fundación que fue nuestra escuela, que fue integrada, los llevamos al colegio, los llevamos a los espacios en que interactuamos con familia
y ellos mismos empezaron a darse cuenta cómo Sara sí respondía, pero a su manera, ¿cierto? No a la que yo les dije, porque fue la que yo aprendí, bajo la cual yo aprendí. No, las líneas son otras, las líneas de juego son otras para ellos, y debemos desacomodarnos a su manera, y obviamente ir generando una exigencia para que vayan avanzando. Pues, no, esto no es un tema de capricho, sino de un compromiso con responsabilidad para que haya un avance, que se logre un resultado gradualmente. También sin compararme, porque lo que yo digo me causa frustración. No, yo creo que yo no sé mayor que Sara, no puedo llegar a decir que Sara está a la parte de ayer, en un momento no está. Para algunas áreas sobre todo, yo entendía a Sara como que era no me escuchas. Mira a ver, ¿Me escuchan? cámbiale el micrófono, por. Aquí, ahora Ya, sí. muy bien. Bueno, pues, entonces, bueno, ¿hasta dónde me cogieron? Te retomo donde iba. Ok. Nosotros empezamos a ser parte activa en todos los entornos donde Sara se movía. Jardín, obviamente en lo terapéutico estábamos aprendiendo, o sea, lo que más pudiéramos para llevarlo a las familias de Sandra y la mía, y obviamente en Jardín. En la etapa ya del colegio fue un poquito más complejo. El año que ella empezó con la escolaridad fue el siguiente a la entrada en vigencia del decreto 1421, y está en una etapa muy temprana de implementación. Entonces, apenas nos estamos como adecuando a lo que era, por ejemplo, el PIA o el TUA, estas metodologías o herramientas para poder generar inclusión. Entonces, en el momento de la escolaridad, nuestra opción desde el 2019 hasta la fecha ha sido otra, no el rigor académico, porque el rigor académico, digamos que no es tan hoy en día el sistema no está tan preparado si tiene un rigor académico a lo que es las necesidades de, por ejemplo, un nivel 2 o un nivel 3. De pronto a las del nivel 1 sí, con muchas adecuaciones, con flexibilidad curricular, pero si por ejemplo no hay lenguaje verbal, ahí hay una gran dificultad por sortear, porque aunque existe el diseño universal del aprendizaje, apenas estamos entrando en conciencia como de meternos en esa forma de enseñar, que es diferente, ¿cierto? Es, por muchos factores, la inclusión podrá ser algo en el largo plazo, en la medida que de a poco, con conciencia, todos los que estamos implicados en el sistema empecemos a actuar en coherencia y en equipo, ¿cierto? En este momento Sara no está escolarizada en el tema académico convencional, tiene otro tipo de educación. ¿Y cómo fue esa búsqueda de apoyos y servicios adecuados para hacer? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue un camino que te dio? Bueno, aquí hay que hablar de lo que es la realidad en Colombia, ¿cierto? Aunque fue hace 10 años que nosotros tuvimos el proceso diagnóstico, nos demoró 8 meses recibir el que era el autismo. 8 meses donde, a pesar que había tutela, por medio de la PS se puede dilatar el proceso, ¿cierto? Es lo que yo hablaba ahorita, por ejemplo, con Isabel, la parte humana de este tipo de sistemas, porque 8 meses en una etapa temprana digamos, de apoyo son vitales. O sea, es tiempo muy perdido, que aunque nosotros todavía lo recibimos a tiempo, cercano a los 3 años de edad, si hubiera sido a los 2, pues algo más hubiera podido hacer, pero bueno, no fue así. De igual manera el resultado fue muy bueno porque a partir del momento del diagnóstico por EPS, ya lo habíamos tenido por un particular
digamos que por esa misma disposición de nuestra a generar resultados ya, o sea, a buscar la respuesta, a buscar lo que nos dijeran que era el autismo, que era la condición. Y cuando nos dijeron autismo, bueno, entonces cómo se trabaja, a dónde hay que ir, nos dijeron, esta es la mejor institución, fuimos allá, nos acogieron, nos enseñaron, nos formaron, y a partir de ahí, digamos que tuvimos la continuidad, afortunadamente y gracias a Dios, de esa terapia especializada en autismo. Para el resto de cosas, sí es la realidad, nos tocó lo mismo que a muchas familias, ¿cierto? Por ejemplo, desacatos, por ejemplo, derechos de petición, por ejemplo, plantones a la EPS para reclamar pañales, porque en algún momento hasta nos quitaron el servicio de algo que ella necesitaba, que su control de esfínteres todavía lo requería. O sea, una serie de situaciones recurrentes que bajo la mirada de la parte humana no deberíamos batallar tanto, ¿cierto? Es un desgaste. Uno estar yendo a un juzgado, poniendo una acción legal, esperando respuesta, cada respuesta no sea la que uno espera, entonces vuelva e ingrese sobre la misma, apele el fallo, una cosa a la otra, eso genera un desgaste muy significativo. Entonces, esa parte es complicada de manejar, ¿cierto? En un país, bueno, en varios países a nivel Latinoamérica, yo he tenido la oportunidad de hablar con padres y con mamás en casi todo el continente y la situación es muy similar, ¿cierto? Se batalla sobre lo mismo y es algo que no tiene que ver con el autismo, muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, las comorbilidades. Hay niños que tienen varias comorbilidades al tiempo, no solo el autismo. Por ejemplo, puede tener TDAH, aparte de TEA, tener déficit de atención con hiperactividad. Puede sufrir de un trastorno de ansiedad, puede tener trastorno del sueño o un trastorno del sueño, puede tener un problema metabólico o por alimentación, puede tener discapacidad cognitiva, pueden estar todas al tiempo. Por eso digo que es una condición muy variable, muy compleja, que requiere mucho compromiso y mucho entendimiento, ¿cierto? Entonces no es solo el padre que debe entender todo eso. Los que están para dar solución también deben saber todo eso. Y hay mucho desconocimiento aún. Y eso son barreras. O sea, cuando hay desinformación hay una barrera puesta. Y esa barrera le toca al padre pues romperla o con acciones legales o a punto ya de su compromiso pues y esa responsabilidad en mantener una línea de acción para poder atender las necesidades, prima las necesidades de la niña o del niño. Y muchas veces es triste ver cómo eso lo desconocen los entes que dan o que tienen la responsabilidad de dar ese apoyo. Es ahí donde generan demasiada carga emocional al padre y por ejemplo el tema de la salud mental también va disparado por eso. O sea, se desencadenan un montón de factores alrededor de una condición o de una situación en particular que como familia se vive. Como lo mencioné anteriormente, haces parte de la junta directiva de Corazones Azules, pues yo no conocía hasta hace poquito. Entonces quiero que nos cuentes por qué se llama Corazones Azules, en qué se encarga esta corporación, qué se puede encontrar allí. Sí, correcto. Entonces, en mitad del 2016 hubo una convocatoria por Facebook, la hizo alguien ajeno al autismo. Simplemente una persona le dio la iniciativa de decir, venga, hay un grupo de padres que se llama Padres de Niños con Autismo y yo los veo por redes, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no generamos una reunión donde esas familias se conozcan? ¿Cierto? Entonces llegamos al Jardín Botánico, 20 familias. Inicialmente llegamos 20 familias en julio del 2016.
pues nos conocimos, algunos de nosotros nos habíamos visto en alguna fundación o por ahí en algún evento, pero no habíamos generado red de apoyo. Y a partir de esa reunión, al mes siguiente, de ese mismo grupo, hubo un siguiente espacio en el cual dijeron la opción de más bien legalizar el tema, o sea, hacerlo formal. Pues digamos que ese proceso se legalizó el 1 de diciembre del 2016, bajo el nombre de Corporación Corazones Azules. Pues obviamente el nombre surgió del consenso de los que estaban en esa reunión, en esa segunda reunión, que fueron los que inicialmente casi que fueron miembros de junta directiva. ¿Sí? Bueno, pues el tema del corazón es porque son familias empoderadas que le están poniendo el corazón. El tema del azul es un símbolo de lo que es la condición, que nos identifica mucho a nosotros como familias y viene de una, digamos que una iniciativa con el que nosotros nos estamos de acuerdo, ¿cierto? Hay una canción que se llama El mar y nosotros, que habla que el mar azul en ocasiones es turbulento, en ocasiones sereno, pero es el mismo mar azul, ¿cierto? Y por eso es que adoptamos de pronto la simbología del azul, porque eso sucede a veces con nuestros hijos. O sea, en ocasiones serenos, en ocasiones turbulentos, pero bajo la condición tiene una razón de ser. Pero pues realmente el ser humano igual, el ser humano es de emociones, ¿cierto? Algunas veces estará tranquilo, otras veces estará un poco ansioso, bueno, se manejan las emociones. Se intensifican un poco en el tema del autismo, por lo que explicaba al principio, ¿cierto? Tema sensorial, tema de flexibilidad, intereses restringidos, de pronto también esa impotencia sociocomunicativa, porque no dejan de ser seres humanos. O sea, a veces ellos les cuesta y quieren dar a entender algo, pero no saben cómo. Y quien está con ellos tampoco sabe cómo conectar, porque para eso se requiere saber de la manera. Eso es lo que nos enseñan mucho a nosotros, cómo les llego, ¿cierto? Cómo logro esa interacción, cómo logro esa conexión. Entonces, Corazones Azules se bautizó de esa manera por eso, ¿cierto? Ahorita, digamos, cambiando un poco la pregunta. Ahorita me preguntaba Isa por qué esta carátula, por qué esta portada. Yo le dije, si usted busca en YouTube y busca en Instagram, está este icono que fue con el que yo creé el canal y mi perfil, que se llama Transformación Punto de Vida. Y yo aquí digo TEA, lo separo en colores porque es trastorno del espectro autista, ¿cierto? Yo le pongo en rompecabezas porque también es una figura de símbolo del autismo en relación a que a algunos no les gusta escuchar eso, pero lo tengo que decir, a veces la ficha para encajar, ¿cierto? En ocasiones es el lazo de rompecabezas de fichas de colores, no sé si lo han visto en algún momento, es un lazo multicolor de fichas de rompecabezas, también es otro símbolo, pero el color azul identifica un poco al autismo, por eso se llamó Corazones Azules. Surgió de 20 familias, hoy en día son más de 400, con una gran red de apoyo a nivel nacional e internacional, porque no es una fundación, es una comunidad de dar servicio, de orientar, de ayudar a gestionar, de direccionar un poco al que llega, porque llega sin mucho conocimiento, con una carga emocional por el duelo fuerte, que también hay que trabajar a nivel de apoyo emocional. Todo eso se gestiona por medio de no solo de la junta directiva, sino de las comisiones que existen, y ya vamos a cumplir 7 años de haber sido legalmente constituidas aquí en Medellín. Como le digo, viene creciendo, viene siendo solución para muchas familias que abren la mirada, que reciben información valiosa, muy responsable, porque eso es lo otro que hay que tener muy claro
a muchos nos sucede que nos dicen autismo y nos vamos para internet. Hay que tener mucho criterio con lo que internet hay, ¿cierto? Hay mucha información que sirve, pero hay mucha que no sirve. En Corazones también se filtra eso y se direcciona al padre o a la mamá, que a veces por el ánimo más afanoso e inmediatista de querer solucionar todo muy rápido, entonces opta por algo que realmente no va a ser solución para él. Entonces también se hace la labor de acompañamiento, de guía, para que esas familias brinden los apoyos y atiendan las necesidades de su hijo o de su hija y que se vaya un proceso de desarrollo y de avance bien bonito. Si pudieras, como hipotéticamente, darle solamente un consejo a mí como educadora especial de formación y a familiares que están enfrentando a esto, ¿cuál sería, como para que la sociedad sea más equitativa e inclusiva? Bueno, obviamente cuando hablamos de familia, el amor va a entrar, ¿cierto? O sea, si realmente hay un amor, hay una responsabilidad derivada de ello, se hace lo que hay que hacer, ¿sí? Como lo digo, eventualmente e idealmente es lo recomendable que sean los dos, padre y madre, los que con amor y con paciencia empiecen a trabajar. Pues, bajo el esquema o la figura de ese valor que es el amor, si lo llevamos a instancias o a entidades o a personas que están con una misión de prestar un servicio, pues que lo hagan con amor, ¿cierto? No lo hagan digamos, por obligación o por su función en sí, sino que trasciendan hacerlo con amor, que se den cuenta que están generando de su rol parte activa en el desarrollo de alguien que necesita unos apoyos. Entonces, si yo atiendo eso con amor, pues voy a estar dispuesto. ¿Sí? Ahí entra la disposición. En esa medida yo no pongo la barrera, al contrario, me vuelvo la solución, parte de esa solución. Hay que aprender cosas diferentes, claro. Pero yo en Instagram estoy haciendo unos en vivo. El último que hice lo hice con un profesor de educación física. Precisamente él decía que el profesor, si está por enseñar, está por aprender. El día que deje de aprender, bajo su perspectiva de profesión y de vida, pues deja de llamarse docente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a veces con el profesor en cualquier instancia que uno va? Que ya tiene una manera de hacer las cosas, pero no está dispuesto a aprender otras. Ahí falta conciencia de amor, no solo de su labor como educador, sino de una labor social con una comunidad, ¿cierto? La sociedad es neurodiversa, entonces yo no debo pretender solamente enseñarle a quienes no tienen dificultades, ¿sí? Entonces va a entrar el amor al servicio, porque el servicio es lo que ustedes deben prestar, ¿sí? Por eso lo escogieron. Y si tienen una vocación de estudiar algo que es de cara al servicio, póngale amor, mucho amor, porque eso le abre la disposición y la conciencia. Y hay muchos que están alineados en ese propósito. Y es con los que uno más, digamos, conecta, porque no ponen limitaciones, porque van de la mano, ¿sí? Porque recibimos y damos, y porque vamos todos con el objetivo claro, es generar desarrollo, generar avance en una persona. No sé si alguno de los presentes acá quiera preguntarle algo, mencionar algo, a Leonardo, aprovechando que está acá, porque es alguien que tiene bastante experiencia, que lo ha visto desde otro enfoque, más vivencial y experimental. Yo sí. Para no parar o paro.
Bueno, yo quiero mencionarle a Leonardo algo, no como una pregunta, sino ponerle un tema de conversación. Nosotros somos una facultad de educación, tenemos una licenciatura en educación especial y la educación especial tradicionalmente ha estado cerca de las discapacidades, de las diversidades, particularmente ha estado cerca del autismo, de la educación del autismo. Sin embargo, yo quiero mencionar lo significativo que para mí es la experiencia de esa comunidad Corazones Azules y la experiencia de Leonardo. ¿Por qué? Porque estas familias son poseedoras de un conocimiento, son poseedoras de un saber. No somos los profesionales ni las profesionales quienes portamos un único conocimiento, ni somos los profesionales quienes tenemos que darlo a las familias. Al contrario, pienso yo que las familias tienen una cantidad de conocimiento que compartir con nosotros, que un montón de cosas que enseñarnos. Las familias en este momento, en su mayoría, todavía dependen muchísimo de la orientación de los profesionales, pero tenemos afortunadamente unas experiencias que nos están hablando de cómo se organizan, cómo generan conocimiento las familias. ¿Sí? Leonardo lo llamaba como empoderarse, un empoderamiento familiar. Yo quisiera que con Leonardo conversáramos acerca de cuál es el vacío, cuál es el abandono, si es que existe, del Estado, ¿sí? De las políticas en torno a discapacidad, del mismo proceso de formación de maestros, y a qué nos invitarían estas organizaciones, estas familias a construir de manera conjunta. Bueno, un gusto. Miren, el tema de, bueno, si nos vamos a la línea del tiempo, ahorita mencionaba yo que a partir de agosto del 2017 entró en vigencia el decreto 1421, ¿cierto? Y el año pasado, en junio, llegó la ley 2216, que también es para trastornos del aprendizaje, ¿cierto? El 1421 es para cualquier discapacidad. Entonces, el autismo no es que lleve incapacidad implícitamente, porque a veces el autismo, el TEA, se diagnostica a mi edad, y yo pude haber ya tenido título y haber construido familia, pero estoy en la escala del espectro autista, ¿cierto? Entonces no es algo que por sí mismo genere discapacidad. La discapacidad cognitiva es una comorbilidad del autismo, del TEA. Entonces, bajo el criterio, no es que todos los ampare el 1421. ¿Qué sucede? Cuando ese decreto lleva un año, que se supone era un periodo de implementación de corto plazo, bajo el mismo decreto, nosotros vimos el panorama y nos dimos cuenta que no iba a cumplirse en los 5 años que se dieron para la implementación de ese decreto. Entonces, existía una comisión de educación, y en esa comisión de educación establecimos una ruta que es un temario para hacer incidencia directa, en ir a las instituciones a hablar nosotros, ¿cierto? A ser escuchados nosotros. Entonces, hay 6 talleres bajo esa ruta, y ya lo hemos hecho inclusive hemos estado en una experiencia con esta misma universidad y con colegios y con jardines, hablando de la ruta.
La ruta es para que, primero, se entienda el autismo, ¿cierto? Porque lo primero es las políticas públicas, por ejemplo, para discapacidad, tienen unos lineamientos que no es que atiendan la necesidad específica, por ejemplo, de una condición de neurodesarrollo. Entonces, a veces hay que organizar mejor esa política o hacer una incidencia para que haya adicionalmente una política para TEA. Por ejemplo, como ha pasado en otros países, específicamente. Entonces, se generan movimientos, se generan comunidades, se ejerce cierta presión gubernamental para ser escuchados y eso va logrando unos frutos que obviamente estamos en la idea de que sea más ágil, más acelerado el cambio, porque va siendo lento. Si uno hoy, y lo digo porque me ha pasado, yo le pregunto a docentes si conocen el decreto 1421, algunos me dicen no conocer. Y es muy lamentable que pase hoy, porque ya 6 años, más de 6 años de haber salido. Y entonces, ahí hay un vacío, ¿cierto? No se estableció, se garantizó que todos conocieran de lo que estamos hablando. Ahora, los otros vacíos ya es de cara a un tema de infraestructura, a un tema de ayudas específicas para una población X o una población Y. Desde lo actitudinal, hay una gran barrera también a romper, porque es lo que yo decía ahorita. La disposición muchas veces no se ve en la práctica porque como hay desconocimiento del autismo, muchas veces solo por escuchar el diagnóstico ya dicen no somos capaces. O sea, aquí no están las condiciones dadas para una persona con autismo, ni que lo han visto. O sea, es que no saben qué tan complejo está o cómo podrían hacer, sino que ponen la barrera. Entonces, ahí hay otro vacío, o sea, un vacío actitudinal. Entonces, hay un tema gubernamental, claro. Hay un tema actitudinal, por supuesto. Hay un asunto ya del sistema en sí, del contenido académico, porque hay que evaluarlo así. O sea, una persona con intereses restringidos, aparte, si tiene otra comorbilidad, o lo motiva algo mucho, un área específica de conocimiento, pero otra no, pero el sistema está estandarizado para que lo aprenda todo. Ahí hay que mirar con criterio, es decir, hombre, muchas veces para qué le sirve eso que le están obligando a aprender, ¿cierto? Si es solamente por conocimiento, por una base teórica, pero en últimas no está dentro de su interés, su motivación, y probablemente y eventualmente ni siquiera la va a servir para la vida. O sea, esas son preguntas de mucho fondo, porque ahí ya entramos en otro ambiente muy profundo de lo que implicaría hacer un cambio más sustancial de lo que hoy día es la educación. Porque estas condiciones, si lo llevamos estadísticamente, van aumentando el número, porque cada vez se sabe más. ¿Sí? Cada vez se diferencian, se evidencian y se diagnostican responsablemente, ojalá, ¿cierto? Porque muchas veces se han inflado estadísticas por lo mismo, porque han llegado malos diagnósticos, también se ve, pero ahorita hablábamos de eso. Entonces, el gobierno, por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional, listo, estableció un decreto, pero están las condiciones dadas para ese decreto, aún no las están, entonces ¿qué falta? ¿Cierto? Falta empezar de cero, en algunas regiones casi que falta empezar de cero. Sí, o sea, hay mucho por hacer y obviamente las acciones deben ser muy recurrentes y muy responsables, pero bajo la forma de ver de muchos de la corporación, la conciencia es vital y todavía no hay mucha conciencia. Primero es que todos nos concienticemos de lo que es y de lo que implica el cambio. A partir de ahí empezará a generarse avances. Pero si aún no hay conciencia,
es más difícil se hace. Yo creería pues que es importante que nos cuentes, ahorita hablábamos de hecho yo preguntaba, ¿cómo nació la idea de crear un canal de YouTube? Eso es parte importante de tu historia y de, como, de lo que hablabas de la conciencia. Y creo que en esta era digital a lo que nos enfrentamos, que cada vez entre más peques, más rápido tenemos acceso a un celular, a internet y a esas plataformas, quiero que nos cuentes de dónde nace pues, como la idea de crear ese canal y de crear redes sociales y hacer conciencia a través de estas. Bueno, esa historia es bien bonita. Cuando nosotros empezamos la intervención temprana, por la 2014, nos comprometimos ambos. O sea, en la medida de lo posible yo asistía a cuanta formación hubieran integrar o en cualquier evento que nos invitaran para recibir eso, para recibir información, saber cómo actuar con mi hija, porque para ese momento obviamente nosotros trabajábamos y muchas veces me tocaba quedarme a mí solo. Yo debía saber cómo manejar esa primera etapa que fue más rigurosa en cuanto a exigencia un poco, porque hasta los 5 años de Sara ella no tenía lenguaje verbal. ¿Sí? Los dos debíamos saber cómo hacerlo. Cuando estábamos cerca de terminar la intervención temprana, que ya existía Corazones Azules, ya como 3 meses de haber sido fundada, yo asisto a una conferencia donde en la Fundación Integral reproducen un video que hizo Sandra explicando un concepto básico de la parte, valga la redundancia, la parte conceptual de la niña, de cómo enseñarle los conceptos a Sara. Y yo veo la respuesta de las mamás, porque pues, son las mamás las que estaban allá alrededor mío, veo la respuesta de las mamás y digo, pero no entiendo por qué esto les está asombrando tanto si es el deber ser. Si es lo que nos están enseñando aquí que se debe hacer, porque las mamás estaban asombradas por lo que estaba haciendo Sandra, si era lo normal, lo que había que hacer. Entonces dije a Sandra, mira, no solamente ese video que vos insiste, deberían verlo los que están en Integral, sino que en YouTube, porque era para ese momento la plataforma visual, digamos, de información que más estaba cogiendo fuerza, o que ya la tenía. Yo le dije, vamos con ese video a YouTube. Entonces ella me dijo, no, los videos, vos sabes que para cámaras son malísimas, entonces yo no me expongo así, o sea, yo empiezo a variar, y pero es que vos lo hiciste, o sea, y tenemos videitos de Sara corticos donde mostramos el antes y el después. A ese momento Sara ya tenía lenguaje verbal, ya estaba menos inflexible, o sea, ya estaba más sociable también. Ya había ganado en permanencias en actividades, o sea, había un montón de cosas para mostrar. Entonces ella me decía, no, pero yo no. Yo le dije, pues sabes que yo sí. Entonces yo en julio del 2017 abro el canal, lo llamo Transformación de Vida, y el primer video fue de algo que la corporación me dijeron que hablara y que para ese momento yo no había hecho conciencia. Ellos me llaman y me dicen, ¿por qué no hablas del duelo? ¿El duelo de qué? No sé, ¿de qué me está hablando? Entonces me decía, el duelo que uno vive cuando el diagnóstico. Y yo le dije, pero es que uno vive un duelo. O sea, ¿acaso un duelo no es cuando se le muere a alguien? No, entonces investiga y háblanos de tu duelo. Y le dije, bueno. Entonces yo consulté sobre el tema del duelo y me pareció hasta bacán, me pareció, yo vengo una rama totalmente diferente, yo soy ingeniero y me duelo. Entonces yo hablé del duelo, pero en el canal hablé del duelo, ¿cierto? Hablan de etapas, cómo las vivía uno, establecí un guión, la empecé a escribir en un cuaderno, yo dije, aparte del duelo, ¿qué más debo hablar? Entonces dije, pues de lo que en Integral nos enseñaron, ¿cierto? Entonces empecé a desarrollar en los videos corticos de YouTube todo eso que en Integral nos estaban diciendo y lo que ya habíamos vivido. Y empecé a hacer semanalmente, primero saqué 25 temas, los escribí en un cuaderno, luego esos cuadernos como a los 3 meses de ya finalizando ese año lo digité
y yo dije, pero aquí lo que hay es un libro. O sea, realmente de ahí nació el libro, del canal y digamos, de ese temario de las primeras 25 semanas salió el primer borrador del libro, que finalizando ese año yo me vi en una situación donde económicamente dije, yo ese libro lo voy a vender. O sea, yo cogí, lo armé en PDF, lo medio organicé, le puse una portada con la foto nuestra pues, de los tres y pum, lo empecé a vender a la corporación. Entonces a los papás de la corporación les decía, mira, tengo este libro, te puede servir, digital, oye, yo lo compro. Entonces lo empecé a vender y hasta puede haber algo bacano porque los papás mismos me decían, ¿cuánto me ha servido eso que nos están diciendo ahí? Porque no he podido ir a terapia, porque me están dilatando las cosas en la EPS, porque no he dado con una institución que de verdad me forme, pero me están dando pautas muy, digamos, básicas, pero en últimas, en la cotidianidad, muy aplicables para cualquiera, ¿cierto? Entonces, la gratitud fue bacana y yo dije, entonces, ¿por qué no sigo con esto? Igual lo seguí alimentando, aún lo sigo haciendo, el canal sigue estando vigente con varios temas y posteriormente el Instagram también. Y el libro nació de ahí, entonces inicialmente en versión digital, sin mucho afán como de llevarlo al papel. Únicamente hasta el año pasado, pues ya pasada la pandemia, que en enero dije, no, esto tiene que salir así, o sea, esto ya es casi 5 años hace que lo escribí, vamos a hacer el proceso, vamos a culminarlo para que esté en físico. Fue en octubre cuando lo lanzamos, hace casi un año lo lanzamos. Entonces se abrió eso, se abrió el libro, el canal se mantiene, Facebook obviamente se utiliza menos, pero también en Instagram también lo trato de alimentar mucho. Spotify con algunos audios también los alimentamos. Eventualmente el que hoy se llama X, que era Twitter, que también se le ponía mucho picante, sobre todo en abril, con mensajes generar conciencia, de visibilizar la condición, porque son digamos, los dos propósitos de la corporación, ¿no? Generar conciencia social y hacer visible la condición de autismo y empoderar a la familia al interior para que adopte ese compromiso necesario para avanzar. Tocabas un tema que era lo del duelo, una palabra algo controversial y sobre todo cuando se habla como de discapacidad. ¿Para ti fue un duelo o fue una transformación o cómo es tu perspectiva de lo que pasó en ese momento? No, lo que pasa es que el proceso, como lo mencionaba ahorita, nuestro no empezó con el autismo, sino con la epilepsia. Entonces, a nosotros obviamente sí nos generó mucho esa situación, porque inmediatamente hubo que medicarla, empezar a hacer un montón de exámenes con ella, ir a generar un montón de pruebas, algunas muy desgastantes, muy retantes, muy desafiantes. Entonces, digamos que ahí fue donde yo asocio que de pronto pudo haber, en mi caso, de pronto el de Sandra fue diferente, pero en mi caso, más en esa etapa hubo duelo. Y cuando nosotros nos dan el diagnóstico, ya nos dan la respuesta, ya no había tiempo para pensarlo mucho, sino para actuar. Entonces, como el duelo empieza con la negación, digamos, nosotros, o por lo menos de mi parte, no tuve duelo, porque yo no me negué. O sea, era evidente que había autismo. Lo que había que saber era aprender lo que realmente requería de nosotros. Pero negación como tal, no, en mi caso no hubo. Entonces no hay negación, pero como hubo un evento anterior, de pronto sí, en el evento anterior, como así que epilepsia, no, de pronto eso no es, pero como la medicaron inmediatamente, como así que medicación, eso sí habrá necesidad de dárselo, porque no vamos a otro especialista, de pronto que nos diga algo diferente, eso es negación, ¿cierto? Y a partir de ahí uno como que empieza a tener unos sentimientos y unas emociones derivadas de esa negación. Entre
de pronto ira o indiferencia, depresión, verlo todo como negativo, lo que llaman negociación, que todo lo ve en contra, o sea, tú ve uno cuesta arriba todo, hasta llegar a aceptar la condición, una condición nueva, desconocida. Entonces, entre la negación y la aceptación hay un proceso que en la línea del tiempo es variable, obviamente responde a la naturaleza, por ejemplo, de la propia esencia suya como ser humano, de cuánta fortaleza mental tiene, cuánta inteligencia emocional posee, o cuánto ha sido formado como para ser resiliente. ¿Sí? Pero si uno se devasta, ahí es donde empieza uno a flaquear, porque uno ni emocional ni físicamente dará lo que se requiere, por múltiples factores. Entonces, a nosotros nos sucedió con el tema del corre-corre, con el tema de la epilepsia, con la medicación, con ese control a nivel de neuropediatría y neurología, y luego con el autismo, la brecha entre negación y aceptación, casi que en mi caso fue instantánea, y ya, salsa autismo, vamos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el libro y en el canal, hablo de que haciendo una introspección de lo que debe ser el proceso para vivir la conciencia en el rol de padre, uno no solamente debe aceptar la condición, sino entenderla bien. Vos podés decir, listo, es autismo, sabes lo que es, sabes lo que implica de vos ese apoyo, sabes las comorbilidades que pueden causar, o sea, conoces todo eso. Entonces, entender la condición es entender todo eso. Y conocer al niño o a la niña cómo manifiesta esas dificultades o esas características de la condición, pero él, ¿cierto? Porque como es un espectro, entonces es muy variable y es muy amplio. Entonces no es lo mismo el que no tiene lenguaje verbal que el que sí lo tiene. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. A partir de que uno entiende, es cuando ya se abre a formar parte activa de ese proceso. Porque si uno desconoce muchas cosas, no hace el deber que debería, valga la redundancia, hacer como padre, ¿cierto? Entonces, entender abre un proceso que lo puede llevar, yo lo llamo el orgulloso padre azul. O sea, llevar a una vida plenitud y con orgullo, aunque hay una condición diferente en la familia, no solo aceptarla, sino trascender a eso. El empoderamiento parte de ahí. Cuando yo entiendo y hago conciencia y formo parte activa y empiezo a participar de todas las dinámicas, eso me genera empoderamiento, porque ya estoy aportando en esa solución. Estoy aprendiendo, estoy viviendo un montón de cosas nuevas, fascinantes, enriquecedoras, desafiantes, nadie dice que no, pero que en últimas va a generar resultados. Y yo fui parte de eso, entonces me empodero porque sale poder de mi interior. Probablemente doy más de lo que yo no pretendía. Miren, ¿cuándo yo iba a pensar en hacer esto? ¿Cierto? Por ejemplo, yo tuve 4 años de intervención temprana, del 2013 al 2017, a mí jamás se me ocurrió escribir sobre eso. Solo cuando llegó Corazones y la interacción con las familias, ese empoderamiento ya no solo fue al interior de la mía, sino para ayudar al resto, ¿cierto? Y ahí fue donde empezaron a abrirse ideas, YouTube, el libro, el resto de redes sociales. La ruta a la includiversidad, que es el programa para hacer incidencia de la corporación en las instituciones educativas. Se han visitado como 25, entre lo virtual y lo presencial. Entonces hemos llegado a públicos hablando desde la vivencia, pero no desde la vivencia sin saber, o sea, de un conocimiento, en nuestro caso de 10 años, pero de personas que llevan 20, 30 desde el diagnóstico, o sea, gente que ha vivido mucho más que nosotros. Nosotros aprendemos de ellos y le enseñamos a los que apenas están empezando. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Y termina.
buenas tardes. Muchas gracias en principio pues por el espacio y a usted también por compartirnos su conocimiento y pues como esta experiencia. Ya se va a acabar. Pues yo quisiera retomar como esta parte que ahorita mencionaba Mariela sobre lo que significa el trabajo entre familias y lo que usted venía mencionando en la última parte sobre como bueno, ya conocimos ciertos vacíos, ¿cierto? Que continúan a nivel, no sé, estructural, político, también pues desde la docencia, en las instituciones, y pues pensaba yo como justo esto, bueno, entonces cuál ha sido esa potencia en el momento en que usted se encontró como con esta comunidad, con esta corporación, tanto como desde su experiencia, desde su núcleo, digamos, familiar o experiencia con su hija, y también como cuál es ese impacto y esa potencia de trabajar en colectivo con la familia, con las otras familias, con compartir esas experiencias, ¿cierto? Como cuáles han sido también esos efectos después de haberse unido a este otro colectivo. Eso, la pregunta. Bueno, digamos, ser parte de una corporación como Corazones Azules ha sido una faceta o una experiencia muy satisfactoria, muy valiosa, muy enriquecedora, que al igual que el libro y lo que les decía ahorita, pues jamás pensé vivir, ¿cierto? Pero se abren puertas y se abre la mirada a hacer apoyo, porque en esas últimas es una red de apoyo, ¿sí? Entonces, tiene dos matices. Lo más básico y lo fundamental es empoderar familias, ¿cierto? Entonces, llega comunidad, se forma una comunidad, crece esa comunidad con familias recién diagnosticadas de su hijo o de su hija. Necesitan orientación. Entonces se establecen organizacionalmente unos comités o comisiones donde, por ejemplo, la parte jurídica se orienta, ¿cierto? ¿Con base en qué? Con base en lo que nosotros nos tocó y sabemos lo que es la herramienta que existe, es cómo se reclaman derechos, tema jurídico. Con el tema médico, claro, porque si hay comorbilidades y requieren medicación o algún trámite o una gestión de ese tipo, también hay un aporte, pero es un aporte desde el servicio, desde el sin ánimo de lucro, ¿cierto? O sea, voluntariamente el que desea aportar, lo hace. Por ejemplo, hay dos comisiones, aparte de esas, que tienen que ver pues con las comunicaciones y logística, pero hay dos que son vitales, la de apoyo emocional y la comisión de educación, que se estableció por lo mismo, ¿cierto? Porque eso eran los dos focos que más nos empezaron a ocupar. El que el padre, desde el apoyo emocional, supiera cómo gestionar esas emociones y esa situación nueva, ese desafío que tenía frente, desde el conocimiento y desde la identificación con alguien que está viviendo no lo mismo, pero algo muy similar, ¿cierto? Pues digo no lo mismo porque obviamente cada niño es muy diferente, cada entorno y circunstancias son muy variables, pero sí algo muy similar, pasamos por el duelo, pasamos por cierto tipo de gestiones. Ahora, si esa persona no solamente le sirve una recomendación desde la identificación como padre, hay psicólogos que también brindan asesoría, ¿sí? Como para que el proceso fluya. Eso es apoyo emocional. Ahora, en la parte de educación es la incidencia directa, porque nosotros no solamente ya seguíamos reclamando un derecho, exigiendo que cumplieran un decreto ya establecido, sino que íbamos al colegio a decirles, venga, que si usted no sabe autismo, le vamos a explicar. Le vamos a decir cómo manejar ciertas características muy similares entre los niños que son diagnosticados con esa condición. Y esa
digamos, esa actividad recurrente empezó a dar unos frutos también, porque por eso nos llamaban a veces instituciones o universidades, aquí nos llamaron en plena pandemia, le hicimos un taller a un grupo de estudiantes de licenciatura dentro de lo que es el esquema de la ruta. Ya, entonces, claro, es lo que yo decía ahorita, les abrimos el entendimiento, porque no lo entendían. Sí, tenían los paradigmas. Por ejemplo, ay, ¿cómo así que el autismo es eso? Pues yo pensé que era esto, pensé que era aquello. No, sí, y no lo estamos diciendo desde la teoría, estamos diciendo desde la experiencia. Entonces generamos incidencia directa en las instituciones y a la vez incidencia ya a nivel político o estatal en entidades territoriales, porque lo que se busca es que cambie para todos, no solo para la corporación. ¿Sí? Entonces el lazo hay que establecerlo, hay que generar esa acción mancomunada que venga, usted que tiene capacidad de decisión, vamos a hacer los lineamientos claros para que esas oportunidades se mantengan y se amplíen en la línea de tiempo, porque todavía la desinformación existe, entonces hay que aterrizar bien lo que esto es, lo que implica. Listo, muchas gracias Leonardo por estar acá, por este espacio en tu agenda, sabiendo que estamos pues en la fiesta. Sé que es un poquito complicado. Gracias a ustedes por estar acá, por venir y animarse a participar de estos espacios, que es importante de alguna manera que habitemos y nos interesemos por conocer estas historias, porque igual aunque sabemos de esos temas, muchas veces es lo académico y no tenemos en cuenta como a las familias ni todo lo que pasa dentro de ellas. Entonces, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, creado por Isabel Cristina García.